Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera entrevista aquí en A Toda Hora. Vamos a iniciar ya con un tema bastante polémico, bastante controversial. Es un tema que preocupa a la sociedad, que se está viendo muchísimo durante muchos años, se ha visto en muchos países, se ha visto en Perú. Con el paso del tiempo no ha ido mejorando mucho. Se podría decir que en los últimos años recién se ha tomado cartas en el asunto, entre comillas, y más que todo por la sociedad. El tema que vamos a tratar hoy es la violencia contra la mujer, la violencia física y sexual contra las niñas y las adolescentes. Y para profundizar en el tema, tenemos una invitada especial. Ella es la psicóloga educativa cognitiva conductual, especializada en problemática adolescente, Gina Ábalos. Buenas tardes, Gina, ¿cómo estás? Antes de comenzar, quisiera agradecerte por la oportunidad de poder exponer un poco la realidad actual que se vive en muchos hogares, porque no hay que dejar de lado que en nuestra sociedad hemos estereotipado o normalizado muchas cosas que dentro de la realidad que vivimos se ha visto como qué es permitido, qué no es permitido, qué es aceptado y qué no. Un factor bastante preocupante en el Perú son las leyes y las políticas públicas. Estas leyes respaldan y los poderes, jueces, fiscales han respaldado la violencia contra la mujer, como fue el último caso de violación bastante polémico, este caso que fue archivado por justificado por el color de la prenda interior de la víctima, ¿no? Que era color rojo, y esto puede afectar en bastante proporción a las niñas, las puede restringir de hacer alguna denuncia o de restringir de ser ellas mismas. De alguna manera sí, y específicamente dentro del caso que mencionas, el hecho de poder mencionar tal cual una prenda íntima, describirla por un color, por una característica en particular, no solamente se limita al hecho de qué puedes tú hacer contigo y con lo que usas, sino qué puedes sentir tú con respecto a la realidad que estás viviendo. Y inconscientemente estamos haciendo que esta realidad, mucho antes de que se conozca de esta denuncia, hemos generado dentro de nuestro inconsciente que tales cosas pueden hacer una chica o tales cosas puede hacer un chico porque le pertenece a ese género o a ese sexo. Pero no dejemos de lado que en muchas ocasiones la realidad nos muestra situaciones diferentes donde una persona no necesariamente se caracteriza por el tipo de prenda que usa, no se caracteriza por el tipo de lugar donde vive, no se caracteriza por el tipo de familia que tiene, sino independientemente a esas cualidades o características, empieza a generar su propia dependencia o independencia social, y eso le va a permitir desarrollar una aceptación para él mismo y con el entorno. Los jóvenes, cuando ven las noticias y se enteran de todo lo que puede suceder en el Perú, que las mujeres no estamos respaldadas, porque incluso se ve que cuando una mujer quiere ir a hacer una denuncia, en las comisarías no están preparados, no se les toma la importancia del caso, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos cambiar como país, en lo que nos deberíamos enfocar quizá en la educación, en la política, quizá no sé, en aspectos públicos, en qué deberíamos mejorar? Mira, para nadie es un secreto el hecho de que muchas veces generamos prejuicios y juicios basados en nuestra experiencia personal. Y eso, de alguna manera, ejerce la desigualdad dentro de los géneros. La mayor parte de las
mujeres que no se han visto aceptadas o escuchadas en cualquiera de las realidades, sea en situaciones de violencia, en situaciones de carencia económica o de pertenencia a un lugar, es porque alguien dentro del entorno donde ella se quiso desarrollar o quiso exponer su realidad no se encontraba empático con lo que ella mostraba. ¿Por qué? Porque ejercemos el juicio o prejuicio de acuerdo a lo que hemos vivido. Quien ejerce la posición de juez y parte hace esa reflexión inconsciente de que yo lo puedo hacer porque ya la autoridad es mía, ya porque tengo la potestad de hacerlo y mi realidad, mi experiencia me permite decirte qué puedes hacer tú y qué no puedes hacer. ¿Qué recomendaciones podríamos brindarle a los jóvenes para reducir el círculo de violencia en nuestra sociedad? Yo considero que a partir de una adecuada autoestima con una persona podría proyectarse esa estabilidad emocional para los demás. Porque si en el análisis empezamos a decir, yo como mujer me siento valorada, me siento querida, yo necesito proyectar eso, necesito que los demás me valoren, me quieran, me respeten como soy, tanto hombres como mujeres. Y yo consideraría el que no solamente jóvenes, sino cualquiera que pueda escuchar o ver esta entrevista, analizar el círculo de violencia. El círculo de violencia no solamente está en pareja, sino también en el ambiente donde nos desarrollamos, en la familia, con los hermanos, donde acumulamos mucho estrés. Número uno, el círculo de violencia es la acumulación de tensión. La número dos es la explosión. Y la número tres es la estabilidad. Y eso nuevamente se va a poder ejercer si es que no tenemos un control adecuado de nuestra autoestima y de lo que queremos proyectar para los demás. También quería comentarles mi preocupación acerca de ustedes o usted como psicóloga educativa. Ahora, durante la pandemia, muchos jóvenes solían asistir y recibir ayuda psicológica en la escuela, y muchas, seguramente usted va a afirmarme esto, que muchas han ido y eran, encontraban en la psicóloga su refugio, la persona que las comprendía y escuchaba desde su punto de vista, puede ser sus casos de violencia, quizá intrafamiliar, o muchos factores, ¿no? ¿Cómo está afectando esto del confinamiento, de la poca preocupación psicológica que están recibiendo los adolescentes por parte del Estado? Sí, si bien es cierto, eh, el psicólogo dentro del ámbito educativo ejerce un papel importante porque es el apoyo de los maestros para situaciones de crisis. También es el apoyo de los padres para cuando no pueden manejar algo dentro del vínculo familiar o académico de sus hijos. Y como tú bien lo mencionaste, en una situación como esta de pandemia y pospandemia, no estamos abarcando la cantidad de jóvenes que en años anteriores lo hacíamos. Si bien es cierto también, muchos de los jóvenes que asistían a los consultorios psicológicos dentro de las escuelas no lo hacían por voluntad propia, pero había un vínculo dentro del cual ellos podrían sentirse escuchados, sentirse comprendidos, y no solamente sentirse comprendidos, sino acompañados en una realidad que es inherente en todas las personas. En algún momento de nuestra vida tenemos dudas, tenemos dificultades para afrontar situaciones, y qué mejor que un profesional para que pueda ayudarte a ser empático contigo mismo. Para finalizar, ¿cuál es el patrón más común que podríamos encontrar las mujeres, las niñas, las adolescentes en un agresor? La persona o las características de un violentador es una persona que normalmente sabe cómo te manejas tú, sabe lo que permite, sabe lo que puede conseguir contigo. Es una persona que envuelve, es una persona que atrae con sus palabras, es una persona que convence y sobre todo es una persona que maneja muy bien la empatía simulada, ¿no? Se siente afín contigo emocionalmente, sabe lo que te gusta y se muestra amable, se muestra excesivamente amable, se muestra excesivamente comprensivo, pero
de alguna manera muestra expresiones de agresividad. ¿Cuándo? Cuando es excesivamente celoso o probablemente es dependiente emocional de los afectos que muestras tú con él o con ella. Dentro de esas características podría yo señalar un posible agresor o violentador. Muchas gracias a la psicóloga Gina Ábalos por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos de verdad que en otra oportunidad volver a entrevistarla, volver a conversar un poco más sobre el tema y sobre muchos otros temas que nos ha traído toda la pandemia, ¿no? Sí. Mira, yo más que gustosa de poder conversar contigo y las veces que tú requieras, puedes comunicarte. Bueno, muchas gracias, Miss.